aquí predicando la palabra de Dios. Guíame a decir lo que tú quieres que diga. Por favor, dame las palabras adecuadas. Y Dios se encarga de ir enseñando y mostrando. Pues el deseo de este siervo, hermano, es que todos podamos ser edificados y que todos exaltemos a Cristo. De esto se trata la razón por la que yo creo que estoy aquí. Es principalmente eso. Hay otras razones, seguro, pero me gustaría que todos exaltemos a Cristo. Que Cristo sea la razón de nuestro vivir. Que en Él pensemos, a Él lo contemplemos, a Él lo busquemos. De Él se trata todo, hermano. Y este pasaje que vamos a leer ahorita y vamos a aprender, nos llevará a entender es cómo podemos reflejar a Cristo. Entonces, entrando rápido en el mensaje, hermano, hay tanto que decir. Dice el versículo 12, por tanto, amados míos. Siempre el apóstol tratando con amor, respeto, pues así debe ser, hermano. Amén, hermanos. Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. En primer lugar, hermano, para reflejar a Cristo, tenemos que vivir con una convicción, escúchame, una convicción bíblica propia y no con la de otros. Dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Entonces, el apóstol le dice, yo sé, hermanos, que ustedes son obedientes. Ya les mostré ese sentido de unidad, pues la base es Cristo. Y yo he visto, Él está en la cárcel, y yo he visto y he escuchado de que ustedes permanecen fieles. Cuando yo estuve con ustedes, ustedes eran fieles. Dice versículo 12, como siempre. ¿No le llama la atención eso? Como siempre, wow. En mi presencia, ahí me quedé pensando. En mi presencia habían obedecido. Ellos tenían convicciones bíblicas propias, no de otros. Cuando venimos en la carretera, le digo a mi familia, vengo en el camión y cuando ando en el camión, ando cuidando la velocidad, ¿verdad? Y cuando ando también sin el camión. Pero ¿no le ha pasado a usted ayer y hoy? Bueno, ayer regreso de mi esposa del baby shower y encontramos como a 5 policías. ¿Y qué pasa cuando vemos a la policía? Le bajamos. Pues vemos a la autoridad visible y le regulamos. En el trabajo está el jefe, no hombre, y andamos acelerados en el trabajo. En la escuela está el maestro, el profesor ahí, pero se va. Comienza el salvajismo, ¿verdad? O ya dejamos de trabajar, ya el jefe se fue, ¿para qué? Y ahí ponemos a alguien cerca que nos avise cuando viene el jefe para seguir trabajando. Dios no está esperando eso. Dios está esperando que, así como estos hermanos, podamos nosotros obedecer, esté presente la autoridad o no.
pues eso habla de lo que realmente soy. Porque lo que soy, no lo soy cuando estoy en público. Lo que soy, no lo soy cuando todos ustedes me están viendo. Y viceversa. Entonces, hoy veníamos también y viene un sheriff, ¿verdad? Y ya empezamos, yo a la velocidad de mi esposa, pero acelera. No, pero déjame que, porque nos viene, ¿cómo se dice? ¿Ah? Escoltando, le digo yo. Nos viene escoltando. Y sí, hay que respetar. Pero ella me dice, tú puedes ir a la velocidad. Y sí. Tenemos esa tendencia, hermano, de obedecer, seguir las reglas cuando tenemos la autoridad presente. Entonces no es una convicción real. La convicción viene por la influencia o lo que ejerce otro sobre nosotros. Usted le dice a sus hijos, vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto. No sé por qué los padres somos así, ¿verdad? Pobres niños, pobres jovencitos. ¿Por qué le damos tanta instrucción? ¿Con ustedes también pasa, niños? ¿Sus papás le dan muchas instrucciones? ¿A ti también, Pedro? Pobrecito, ¿verdad? Y esperamos que la hagan. Y son tan claras, hermanos, son tan sencillas. Y estando nosotros, van volando, pero salimos a hacer una actividad y por alguna razón se disminuye la velocidad. Bueno, en el caso de nuestros hijos, se está formando su carácter. Y esperamos que ese carácter sea formado totalmente, tanto de que yo no tengo que estar detrás de ellos diciéndole las cosas básicas que tienen que hacer. Así pasa con la vida cristiana. Crecemos, somos creyentes, hay cosas que estamos comenzando a hacer en nuestro caminar con Cristo y hay cosas básicas que estamos conociendo, caemos, nos levantamos, estamos aprendiendo y todo eso. Pero debe llegar un punto donde ya adquieres convicción propia, bíblica, claro, donde nadie va a estar detrás de ti diciendo, hermano, tienes que leer la Biblia, hermana, tienes que orar. Pues ya tienes la convicción y sabes la necesidad de hacerlo. Y ya no necesitas a alguien detrás de ti para que te diga, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios espera, hermano, en primer lugar, que vivamos con convicción bíblica propia, no con la de otros. Esa es una forma de reflejar a Cristo. Cristo se despojó y vivió una vida santa en medio de una generación. Él hizo siempre lo correcto, lo vieran o no lo vieran. De hecho, le dijo a su padre, gracias, Padre, porque yo sé que siempre me escuchas, porque siempre hago lo que te agrada. Imagínate. Estos hermanos dicen que siempre habían obedecido, no en la presencia solamente, sino mucho más en la ausencia. Qué tremendo, hermanos, qué tremendos hermanos. Que el líder Epafrodito, porque Epafrodito era el líder de esa congregación, fue a llevarle una ofrenda a Pablo. Pablo la recibió en olor fragante. Epafrodito enfermó, eso lo vamos a ver la próxima semana. Y la iglesia seguía siendo fiel y seguía. Y vivían conforme a los rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vivamos con convicción bíblica propia. ¿Ok? Número 2, dice el versículo 12. Ocupaos, en la segunda parte, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No sé si usted ha leído ese versículo. La primera vez que yo lo leí, yo entré en una confusión. Y decía, no es que la salvación es en Cristo, ¿y cómo me voy a ocupar de esa salvación? Y pasando los años, aprendiendo un poco,
aquí no está diciendo de que tenemos que ocuparnos en que hay que guardar la salvación. Es más, no dice, ocúpate de la salvación. Aquí está diciendo que la salvación es vuestra, es de nosotros. Ocuparnos en la salvación es como consagrarnos, como pulirla, como sacarle brillo, como ser diligente, como protegerla, como por ejemplo, hermana Alicia, aprendiste a tocar el piano, ¿verdad? Y ella lo sigue tocando, no porque estás aprendiendo, sino porque yo pienso, ¿no?, que sigues cultivando. Ya aprendió, ya sabes lo básico, entonces sigues aprendiendo. O cualquier actividad que hagamos. El hermano que está allá en la proyección, el hermano que dirige, el hermano que predica, los hermanos que enseñan. Estamos cada vez aprendiendo, estamos tratando de hacer mejor eso que ya tenemos. Dios nos dice que cuidemos nuestra salvación, que la pulamos, pues es nuestra responsabilidad. Vivamos con diligencia. Y yo pensé algo. Dice aquí, ocupaos en vuestra salvación. Y parece que hay algo que yo tengo que hacer. ¿Y si hay algo que yo tengo que hacer? No lo puedo entender, no lo puedo comprender. En una ocasión les dije, no sé dónde está la línea donde es la parte que a mí me corresponde. ¿Y dónde está la parte que a Dios les corresponde? Y dije, bueno, a mí me corresponde obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y a Dios le corresponde hacer lo que Él dice que va a hacer. Pero en lo que a mí respecta, debo ocuparme en la salvación que Cristo me ha dado. Es mi responsabilidad. Pues así hacemos que nuestro cristianismo, hermano, lo vivamos de tal forma que los inconversos puedan ser traídos a Cristo. En tercer lugar, hermanos, lo que le acabo de comentar ahorita. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Estás viendo? El versículo anterior al final dice que tú y yo tenemos una responsabilidad. Pero aquí dice que Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Si queremos reflejar a Cristo en nuestra vida, tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios, entendiendo que es Él el que la hace. Dios nos da el deseo para imitar a Cristo y nos da el poder. Dios hace todo posible, hermano, en la salvación, en la vida cristiana, en la santificación tuya y mía, en la manera como vivimos, como comportamos. Él nos da todo. Y nos dice que nos enfoquemos. Esa es la parte que a ti y a mí me corresponde. Vivir con esa responsabilidad de lo que Él me ha dado. Él nos da ese deseo para imitar a Cristo, para ser como Cristo. Nos da las motivaciones. Nos dice, mira, eso fue lo que Cristo hizo por ti. Y lo hizo. Y nos da la fuerza. Vamos a ver más adelante que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo debe ser honrado y glorificado, y por eso Dios nos manda y nos llama a hacer su voluntad. Todo, hermano, hermanas, joven, todo, escúchame, todo viene de Dios. Santiago 1:17. Vamos allá, Santiago 1:17. ¿Estamos aquí, hermanos? Ok.
Dice la palabra de Dios, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? ¿Quién lo da? Dios. Dios nos da la gracia, Dios nos da la fortaleza, Dios nos da el ánimo pronto, Dios nos da lo que necesitamos. Y lo tenemos. Dice la Biblia que Él lo da todo abundantemente. Entonces, yo tengo que ocuparme en lo que Dios me está dando. Ya me dio la salvación. Vamos ahí a Efesios capítulo 2. Usted ha leído, yo sé que muchas veces este versículo. Vamos a recordarlos nuevamente, hermano. Efesios capítulo 2. Dice versículo 8 en adelante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salva por su gracia, por medio de la fe que depositamos en Él. No es algo que viene de nosotros, es un acto de misericordia y de gracia de Dios para nosotros. Nosotros respondimos por fe. Es un don de Dios y dice, no es por obras. No es que te vas a ganar la salvación, no es que tienes las credenciales para hacerlo, porque no lo podemos hacer, pero respondemos por fe a lo que Él nos da, a esa motivación, a esa fuerza, porque todo viene de Él. Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Está hablando ya de que somos salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Anduviésemos en ellas. Dice, para ser salvos no, para que te ocupes en esa salvación. Ya eres hechura de Él, ya Él te ha salvado, ya Él te ha santificado, ya Él te ha regenerado, ya Él te ha justificado. Es más, ya estás en los lugares celestiales, dice Efesios. Y nos dice, vive en la voluntad de Dios. El libro de Primera de Pedro. Vamos ahí, hermano, Primera de Pedro. Nos dice en el versículo 1, tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Dios nos da la fuerza, nos da su palabra, nos da la motivación, nos da la energía, nos da todo. Y nos da la capacidad de entender. Nosotros tenemos que ocuparnos. Dice, como hijo obediente, versículo 14, como hijos obedientes. Lo marca el apóstol Pedro, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Pues Dios sabe que haciendo la voluntad de Dios, todavía tenemos ese enemigo en nosotros mismos, que es nuestra antigua naturaleza, y nos está recordando que no te dejes conformar por esa antigua naturaleza que sigue en ti. Ella te va a llevar, te va a guiar, te va a forzar a hacer lo malo. El apóstol dice, como hijo obediente, no dejes que eso te lleve otra vez. Dice, eso lo tenías estando en vuestra ignorancia. Y ahora conocemos al Señor y nos dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santos, porque yo soy santo. Dios nos dice, te doy la gracia, te doy el ánimo, te doy la fuerza, te doy la motivación, hazlo. No podemos decir, no lo puedo hacer. No. Nos da hasta las instrucciones y cómo hacerlo, nos da su palabra, nos da en nuestro idioma, nos dice con claridad, todo está, nos da su espíritu, todo. Y nos dice, hágalo como hijos obedientes. No se dejen conformar, pues el enemigo sabe, Pedro sabía y todos sabemos que nuestra carne nos jala a hacer lo malo. Tú sigues siendo y yo sigo siendo de naturaleza pecadora,
como cuando conocimos a Cristo, antes de conocer a Cristo. Entonces, recuerda que Dios te da la gracia para hacer su voluntad. Seguimos ahí el libro de Filipenses, hermanos. Este versículo que continúa aquí, versículo 14. Está tan fácil, hermano, que no tenemos que agregarle nada, ¿verdad, hermanos? Filipenses 2:14. Haced algunas cosas, ¿verdad, hermano? Haced todo. ¿Sabes qué significa la palabra todo? ¿Verdad? Qué fácil. Hermano, usted es un teólogo, ¿verdad? Todo. Todo lo que hagamos, dice aquí, hacerlo ¿qué? Sin murmuraciones y contienda. O sea que no hay ninguna excepción. Tú no me vas a dejar mentir, hermano, hermana, joven. Todos hemos caído o podemos caer en la trampa de la murmuración. Y comenzamos y la llamamos, vamos a hacer una crítica constructiva. Como decían en San Luis, vamos a sentarnos en el desahogo del ministerio. Tratamos de normalizar la murmuración, el chisme, la queja, para darle una excepción en el caso mío. Yo sí puedo hacer murmuración, él no, dice ni yo ni nadie. La murmuración y la contienda proviene, hermanos, de un corazón falto de gratitud. Un corazón falto de contentamiento. Un corazón, hoy en la mañana hablamos de que Cristo satisface el alma. Un corazón insatisfecho. Acabo de mencionar, Dios lo da todo, Dios pone el querer, el hacer. Todo lo da Él. Y dice, hazlo sin murmuración y contienda. La murmuración es enemiga del contentamiento. Si usted está murmurando, autoevalúese. Hay un problema espiritual profundo en nosotros. Hay una falta de gratitud, hay una falta de contentamiento que me lleva a murmurar. La hermana de Moisés, Miriam, no debió hacerlo, pero lo hizo. Insatisfecha, pues decía ella y Aarón, solamente por Dios va a hablar Moisés. Dios también la puede usar a ella. De hecho, la usó para preservar la vida de Moisés. Pero ella no, ella quería más, no estaba contenta. El pueblo había salido de Israel y había visto la manifestación de Dios. Y Dios le dijo, esperen porque Moisés vaya a escuchar las instrucciones. Y el pueblo empezó a murmurar. 1 Corintios capítulo 10, lo resume el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 10. Dice, hablando del pueblo del desierto, el pueblo de Israel, dice, ni murmuréis, hablándolos a nosotros, dice como aquellos que ¿qué? Y perecieron por el sector. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros
a quienes han alcanzado los fines del siglo. Está escrito para nosotros y nos dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas. No tengas excepción, hermano. No dejemos que la murmuración haga parte de nosotros. Estemos contentos, dijo el Señor, con lo que tenemos. Estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Es la murmuración, hermano, la queja, el chisme, uno de los problemas que ha causado más daño en la obra de Dios. Y ha causado daño en el testimonio cristiano hacia el mundo inconverso. Hay muchas causas, muchas razones morales, económicas, pero esa es la principal. No sé hasta qué altura, pero cómo la vemos y la asumimos con tanta naturalidad. Primera de Corintios capítulo 6, hermano. 2 hojitas atrás de donde estamos. Voy a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios. Versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Vea lo que está sucediendo. En vez de como creyente arreglar el asunto en la iglesia, iban con los inconversos. Y dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas malas cosas esta vida? ¿Sí sabes eso, verdad? ¿Que vamos a juzgar a los ángeles caídos? Tú y yo, wow, está tremendo. Vamos a juzgar porque como parte del cuerpo de Cristo tenemos ese privilegio. Vamos a entender, vamos a dimensionar, vamos a tener la mente de Cristo y Dios nos va a dar la facultad de juzgar. Y nos dice, bueno, si te lo voy a dar allá, ¿por qué ahorita pierdes el tiempo en tomar juicios en cosas insignificantes? Versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, juzgando a los menor estima, juzgando a los más, no sé, a los más vulnerables quizás. Versículo 5, para vergüenza lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano se pleitea en juicio y esto entre los incrédulos. Ellos no tenían contentamiento, hermanos. No estaban agradecidos con lo que Dios les había dado. Y no hay una iglesia a la que Dios desarrolló y dio más dones que a la iglesia de los Corintios. Y fue la iglesia que más se quejó. Y tenía más. Económicamente el lugar era un puerto importantísimo. Era gente adinerada, pero no estaban satisfechos. Dios le llama carnales. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Sí lo leíste, hermano? Es una falta, pleito entre. ¿Ok? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sí sabes? ¿Sí entiendes eso? Como cuando Jesús dijo, ¿por qué no pones la... No, yo no, que la ponga Él. Que Él haga la de Cristo, ¿verdad? Yo no. Yo no me voy a rebajar. Dice aquí es una falta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ofende, agravia, critica, y esto a los hermanos. Y no les importa. Porque esos hermanos no tenían contentamiento. Y entre ellos había murmuración. Dice la Biblia que unos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de aquel, yo soy de aquel movimiento, yo soy... Cuando teníamos que ser de Cristo.
pero no estaban contentos con ser de Cristo. Ellos querían ser con otra persona. Dios nos dice hacer todo sin murmuración, hermano. Y terminamos, hermano, libro de Filipenses, capítulo 2. Versículo 15. ¿Están ahí? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a reflejar a Cristo? Siendo una luz. Jesús en el Sermón del Monte lo dejó claro, hermano. Si no está entendiendo hasta este momento, creo que vamos a entender con claridad lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo 5. Vamos allá. Mateo 5, capítulo 5, y leeremos versículos 14 y 15 al 16. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos dijo claramente que vosotros debemos reflejar la luz de Cristo. Debemos ser como la luna. La luna refleja la luz del sol. Eso es tan básico. Ella no tiene luz propia, como tú y yo no tenemos luz propia, y Dios nos llama a reflejarla. Si yo apagara la luz en este momento, de todo, sería imposible. A menos que tengamos, ¿cómo se llaman esos rayos? Infrarrojo. Pero sería imposible que nos viéramos, que leyéramos sin luz. La Biblia nos dice aquí que hay una generación allá afuera. Hay un mundo allá afuera perverso, dirigidos por los enemigos de Dios. Hay un mundo allá afuera en oscuridad. Hermanos, si este lugar está oscuro, no vamos a poder hacer nada. Y podemos leer, podemos hacer todo lo que hacemos, gracias a Dios, por la luz que tenemos. De igual forma, podemos ser luz en una generación perversa, en una generación oscura. Tú puedes ser luz. Dios te dice, sélo, hazlo. Yo te lo he dado todo, te di la fuerza, te di la gracia, te di la motivación, te di la energía. Lo puedes hacer, hazlo. Resplandece. ¿Y cómo vamos a resplandecer? Versículo 16, con eso termino, hermano. ¿Cómo vamos a resplandecer, hermano? Dice el versículo, asidos de la palabra de vida. ¿Sabes qué es eso? Agarrado con fuerza, tomado. No sé si usted jugamos nosotros, nos agarramos en un poste de luz y nos agarramos así. Y venía el otro y empezaba a jalar y el que estaba allí.
Y llegaba un punto donde ya no podías porque ya eran muchos y ya. Pero aguantabas, hermano. Ahora está Cristo sosteniéndonos y dándole la fuerza. Y podemos asirnos, podemos tomarnos, podemos agarrarnos porque Él es quien nos sostiene. Si caemos, no fue porque Él dejó de sostenernos. Sucedió algo que lo privó a Él de estar en la persona del Espíritu Santo en ese momento con nosotros. Principalmente el pecado. Pero fuera de eso, no hay forma de que podamos sentirnos desprotegidos de parte de Dios. Es la palabra de Dios, hermano, la que nos mantendrá en contacto con Él, motivado en Él, entendiendo que todo viene de Él, su gracia, su misericordia. Es la palabra de Dios y es la meditación en ella en la cual yo puedo confiar. En la mañana les dije a los hermanos en la escuela dominical cómo motivar a aquellos que se han dejado de congregar. ¿Se acuerdan? Les dije, recuérdale que aquel día se acerca. Cristo viene. Motiva a los hermanos. Aquí dice que así es la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. El día de Cristo viene. Cristo viene por su iglesia, hermano. Eso nos debe motivar. Y Pablo le dice, Cristo viene y de verdad no me quiero sentir avergonzado, pues yo voy a dar cuenta por ustedes. Y no quiero haber corrido en vano, haber perdido mi tiempo, pues ustedes no se tomaron de la palabra de Dios. Esta iglesia lo hacía. ¿Cómo reflejar a Cristo entonces, hermano? Siendo una luz de este mundo. Para poder serlo, tomémonos de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Dice versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo sobre todos vosotros. Aunque muera, aunque sea sacrificado, aunque físicamente sea puesto en sacrificio, me gozaré y me regocijaré. Lo dice aquí. ¿Qué forma el apóstol Pablo de mantener una vida plena de gozo? Difícil para nosotros muchas veces, hermano. Me gozo y me regozo. Y dispuesto a perderme por causa de Cristo y por causa de ustedes. Vamos a orar, hermanos.